Hola, querida familia de la fe, querida iglesia del Centro Cristiano Esperanza aquí de Neuquén. Volvemos a encontrarnos este martes para poder estar compartiendo la palabra de Dios y también algunos anuncios. Pero antes de avanzar en lo que es esta barca, vamos a pedir la guía del Espíritu Santo para todo lo que tengamos que charlar, conversar, compartir y que Él pueda estar trayéndonos la revelación de lo que es su palabra. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, en esta hora queremos darte gracias por un día más de vida que tú nos estás regalando. Gracias por esa gracia inmerecida, ese favor que tú has hecho a la humanidad al entregar a tu Hijo Jesucristo en la cruz. Queremos reconocer ese sacrificio y hacerlo propio, porque tú has muerto por nuestras culpas, por nuestros pecados. Y queremos ahora estar recibiendo la revelación del Espíritu Santo para ser entendidos en los tiempos que estamos transitando, tiempos difíciles, algo que la humanidad por muchos años no ha vivido y esta generación no lo ha pasado, y es poder transcurrir un tiempo de una pandemia, lo que es una enfermedad a nivel mundial y todo lo que este coronavirus se ha llevado en todo este tiempo. Se ha llevado la vida, amistades, hermanos, pastores, consiervos, pero sabemos que tú tienes un plan que es a lo largo de todos los tiempos. Y sabemos que tu venida también está cerca. Queremos tener un corazón atento a ti, nuestro oído escuchando tu voz y también poder preparar nuestras vidas para ser testimonios en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, en nuestros conocidos. Bendigo a cada uno de mis amigos y hermanos que están viendo a través de este canal de YouTube. Y en el nombre de Jesús lo digo. Amén y amén. Bien, hermanos. Como veníamos compartiendo ya desde la semana pasada, han habido anuncios en esta querida provincia del Neuquén, como también sé que en otras provincias ha habido algunas habilitaciones en cuanto a actividades, y queremos decirte que este va a ser posiblemente el último martes que tengamos este tipo de transmisión de barca, porque lo que vamos a hacer es quedarnos con los días jueves con el libro de barcas a partir de la semana que viene. ¿Por qué esto? Quiero decirte que ya en Neuquén se han habilitado los cultos. Los domingos a la mañana está habilitado el tránsito desde las 8 de la mañana hasta las 2:30 y a partir de las 15 horas el cierre total de circulación. Esto hasta hoy, que es día martes. No sabemos si en el transcurso de los días venideros vendrán otras habilitaciones. Pero esto es lo que tenemos hasta el día de hoy. Y también se han corrido el horario de los comercios de 20 a 21 horas. Lo que también nos permite a nosotros también tener las barcas que antes teníamos a las 8:30, pero lo que vamos a implementar, y esto es como a medida de anuncio, a partir de la semana que viene vamos a tener las barcas para las mujeres los martes y los miércoles, y los jueves los varones. Si bien en algún momento por el mes de agosto estuvimos funcionando con las barcas en distintos horarios, de acuerdo también a lo que los tripulantes y timoneles podían estar coordinando en horarios, vamos a volver quizás a esa metodología, con la bendición de que los domingos podemos estar juntándonos. Quiero hacer una observación. Para poder participar del culto del día domingo a las 10 de la mañana en Belgrano 2550 de la ciudad de Neuquén, necesitas ingresar por WhatsApp. Es el único medio, por WhatsApp al teléfono de la iglesia, que es 405-7575. Y poder anotarte allí, te van a dar un número para que puedas estar siendo anotado y poder estar cumpliendo de esta manera con lo que nos pide el cupo la municipalidad.
al finalizar esta reunión vamos a poner bien el número de la Secretaría de la Iglesia. Me entró una duda, no sé si es 405 o 415, pero los que son de acá de Neuquén ya saben cuál es el número de la Secretaría del Centro Cristiano Esperanza. Y allí el día viernes te vas a poder inscribir para poder participar del culto del domingo. Es algo, como diríamos y escuchamos, una nueva normalidad que se viene en la sociedad. Y dentro de esta nueva normalidad está poder inscribirse para participar de un culto. En otro tiempo lo consideraríamos algo ilógico. Y entendemos que sigue siendo ilógico. Porque con la capacidad de templo que tenemos en superficie, que nos habiliten 40 personas solamente, es algo ilógico. Pero vamos a ser obedientes y sé que el Señor nos va a permitir tener más capacidad en el futuro y hacer que los cultos vuelvan a ser lo que teníamos antes, respetando la distancia social, respetando el tema del saludo. Están en este tiempo prohibidos los abrazos, los besos, como antes como congregación lo podíamos hacer. A la entrada te van a tomar la temperatura, te van a poner alcohol en gel en las manos y poder sanitizar los calzados. Y afuera es importante que puedas llegar con tiempo antes de las 10, no sobre las 10. Te invito a que si anhelás estar adorando al Señor junto con la congregación, no sé, media hora antes puedas estar allí a las 9:30, 10 menos cuarto, ya para poder entrar y cumplir con todo el protocolo que nos exige el municipio. Si hacemos las cosas bien, vamos a tener la bendición de poder ampliar la capacidad de las personas que podamos juntos entrar en adoración. Quiero recordarte algo más. El día sábado va a haber una campaña evangelística llamada el Festival de Luis Palau. Muchos ya conocemos a Luis Palau y también aquí en la ciudad de Neuquén ha participado en Buenos Aires con grandes eventos. Y en esta oportunidad lo vamos a poder ver, este festival, a través del canal Crónica TV y en La Nación Más. A través de estos dos canales de televisión, el sábado que viene, sábado 21, a las 22 horas, de 22 a 23, o sea, de las 10 de la noche a las 11, podés invitar a alguna persona que todavía no haya tenido un encuentro con Jesucristo, que no le haya abierto la puerta de su corazón para que a través aún de este trabajo inmenso que hace el equipo de Luis Palau, puedan estar teniendo una reconciliación con Dios. Quizás hayan personas que nunca hayan abierto el corazón a que Cristo sea Señor y Salvador. Quizás otros hayan abandonado la fe en algún momento de su vida y lo que necesitan es una reconciliación. Y este sábado es una oportunidad tremenda para poder invitar a amigos para que puedan estar viendo. Es una hora de festival, va a haber canciones, va a haber algunas mini predicaciones de Luis Palau y de su hijo Andrés. Y sin duda que la presencia del Espíritu Santo va a hacer que muchos corazones, a través de esta emisión, puedan tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Y sin más tardar, vamos a pasar a la palabra de Dios. Yo me he quedado un poco en el libro de Apocalipsis, lo que el apóstol Juan, allí desterrado en la isla de Patmos, ya lo veníamos compartiendo un poco, le está siendo manifestada la revelación de los tiempos postreros. Pero quiero quedarme en unos versículos del capítulo 2. En mi interior estaba el deseo de poder tener entre el capítulo 2 y el capítulo 3, que es el mensaje a las 7 iglesias, una breve reflexión. Pero en la medida que fui adentrándome en este libro y en este pasaje,
me di cuenta que vamos a llegar brevemente solamente a llegar a tocar la iglesia de Éfeso e inclusive de una manera quizás superficial. Podríamos después tener tiempo para poder profundizar en las distintas iglesias a las cuales el ángel del Señor le está revelando el mensaje que corresponde a cada una de ellas. Quiero decirte que estos mensajes a las 7 iglesias, que si bien recorren en el sentido horario, y es cuando llegan a Éfeso, y de Éfeso un emisario romano podría hacer las distintas distancias para llegar a las localidades, y en el sentido horario, de ahí ir subiendo por lo que sería Turquía hoy, y llegar a las distintas localidades de estas 7 iglesias. Y entender de que Éfeso era un puerto comercial y era la ciudad más importante de Asia. Aunque Pérgamo era la capital administrativa, Éfeso era la ciudad por la cual se podía llegar de ahí hasta Roma, o cuando venían los jueces o los emisarios de Roma para ir al Asia, tenían que desembarcar en Éfeso. En Éfeso fue donde el apóstol Pablo estuvo como 2 años y medio a 3. En Éfeso fue donde él pudo tener esa despedida con los ancianos de la iglesia, en las cuales pudo estar hablando por horas antes de saber de que ya no los iba a volver a ver más. En Éfeso ocurrieron cosas importantes. Éfeso es una de las epístolas, la epístola a los Efesios, donde hay mucha doctrina, hay mucha revelación de la palabra de Dios. Pero quiero que en este contexto podamos primero ir a la palabra, seguir indagando cómo era la vida del pueblo de Éfeso, que para decirte, hoy quedaron solamente ruinas. De una capital política, más que política, económica, porque, y también idólatra, vemos que no quedó nada de Éfeso, solamente quedaron ruinas. Por eso te invito a que abras la Biblia, la palabra de Dios, allí en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, y dice el Señor: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Y quiero que cuando podamos leer esta palabra, sea algo que el Señor te pueda estar transmitiendo a vos como lo ha hecho conmigo. Y entonces cuando le habla a la iglesia de Éfeso, podemos sentirnos identificados, como también cuando le habla a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, termina en la Odisea. Y quiero decirte que yo hice un borrador y en una hoja tracé una línea al medio. Y en un lado puse a favor y puse en otro lado en contra. ¿Qué es lo que encontramos en todas estas iglesias? Quiero decirte que esta no es solamente la palabra para una iglesia, sino que es la palabra para la iglesia que puede estar pasando por estas circunstancias. Cada iglesia en su lugar ha tenido distintos niveles de ataques del enemigo. Su ubicación geográfica hacía que también pudieran tener algunas cosas a favor, otras en contra. Algunas eran iglesias pobres, otras eran iglesias ricas. Pero fíjate lo que dice el ángel de la iglesia de Éfeso: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, escuchad, sin desanimarte. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en contra que has abandonado tu primer amor.
Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Podemos decir a su palabra, amén. Que así sea. Y en esto de que hice 2 listados en los cuales hay cosas a favor y cosas en contra, yo quisiera que también vos en tu vida puedas hacer quizás una autoevaluación. Y no es una autoevaluación al final del mensaje, sino mientras estamos charlando y seguramente en tu casa vos podés estar compartiendo algo en la mesa o quizás estás en un sillón o no sé. Es lo que en este tiempo de cuarentena hemos aprendido a tener estos cultos virtuales de una manera distinta. Algo que cuando teníamos o tenemos nuestros cultos presenciales, ya nos cambiamos, nos preparamos, vamos con tiempo al templo, ya nuestro espíritu se dispone para juntos alabar y adorar al Señor. A veces, y nos ha sucedido y seguramente a vos como a mí, por alguna circunstancia, alguna persona o visita que nos ha llegado, hemos tenido que ver el culto o hemos visto las barcas en otro horario, cuando ya pasaron. Y entonces, de alguna manera, en el transcurso de estos 8 meses, nos hemos acostumbrado a quizás verlo en otras circunstancias, en otro momento. Pero yo me propuse poder verlo en el horario que correspondía. Creo que han sido excepciones por circunstancias ajenas a mí las que no me permitieron ver en ese momento. Pero sí poder decir a las 8 de la noche, yo dedico este tiempo para tener este encuentro con el Señor. Y quiero decirte que allí en Éfeso era una población cosmopolita, una población enorme, grande. Además estaba el templo de Artemisa, los cuales los romanos llamaban Diana. Y justamente en Hechos de los Apóstoles encontramos al apóstol Pablo, que está allí predicando y que lo llevan preso porque ven cómo se les había ido de las manos el negocio a los plateros. Diana de los Efesios, que fue por hora estuvieron proclamando esto, grande es Diana de los Efesios, era un templo que tenía unos 120 metros de largo por 70 de ancho, con una cubierta de madera de ciprés, y allí estaban muchísimas sacerdotisas que en realidad eran prostitutas sagradas, pero también era un centro donde los criminales que llegaban a entrar en el recinto del templo, era un lugar donde no les podían tocar la vida. Era un centro de refugiados criminales, podríamos decir. No era una cárcel, pero sí era un salvoconducto que tenían los criminales para poder llegar aún hasta estar ahí adentro del templo de Diana de los Efesios o la diosa Artemisa. Los plateros hacían imágenes con la diosa y dice que tenían muchas cualidades de sanidad. Aquellas mujeres que no podían tener hijos y llegaban a tener hijos. Vemos cómo la obra del ocultismo estaba ejerciendo su influencia y entregando poderes sobrenaturales. Y cuando aparece el Evangelio a través del apóstol Pablo, allí se corta un poco todo este negocio y cómo el enemigo hace que ellos sean maltratados. Efesios o Éfeso era una ciudad que estaba a la conclusión de todos los caminos que tenían que desembocar a Roma.
y era una ciudad que se podía decir libre, aunque podía estar recibiendo a las legiones romanas, pero tenía un estatus de vida a nivel social y a nivel moral. Por un lado, la cuestión económica era alta, pero juntamente con eso era alta también la inmoralidad y la idolatría. Cuando el apóstol Juan dice que tengo contra ti que aborreces las obras de los nicolaitas, justamente es la obra, los nicolaitas vienen de un tal Nicolás que introdujo herejías dentro del cristianismo. Y entonces encontramos que este tal Nicolás introdujo lo que era la prostitución, lo que era la inmoralidad, lo que era la idolatría, revestido con un manto de piedad. Por eso los nicolaitas era algo que el Señor estaba aborreciendo. Aún encontramos en la historia de la iglesia en general situaciones en las cuales han sucedido cosas así, pero vemos que el Señor siempre estuvo en contra, porque eso iba en contra de su palabra. Pero yendo al reconocimiento de la tarea de la iglesia en medio de una sociedad idólatra, en medio de una sociedad inmoral. Y yo muchas veces he escuchado que muchos pastores han dicho, esta tierra es dura porque ha estado esta religión, es dura porque vienen de tradiciones aborígenes o ancestrales, o es dura porque vienen desde tribus con sus creencias desde el África y aquí han sembrado las cuestiones del ocultismo. Y vemos que entre la religión que podía ser oficial en su tiempo, que llegó a América con la espada y con la Biblia, entre comillas, porque la Biblia no la querían compartir, solamente la podían leer los sacerdotes, y lo que produjo la revolución de la Reforma fue justamente que la Biblia la podían llegar a leer aún la gente del pueblo. Y toda esa cultura que llegó a distintas tierras, muchos pastores han dicho, esta tierra es dura, esta tierra, el evangelio cuesta que sea sembrada. Pero quiero decirte que en Éfeso la tierra era como roca, era durísima, con el templo de Diana, con las cuestiones a nivel gubernamental. Y decir de que el Señor reconoce allí algunos puntos. Y en ese reconocimiento dice, conozco tus obras. El Señor te dice en esta hora, el Señor conoce tu vida, el Señor conoce tus obras. Y dice que el Señor no es deudor de nadie. Y esto también ha llegado a mi vida. Lo que yo primero te comparto es porque primero el Señor me lo dijo a mí. El Señor no es deudor de nadie. Dice que conoce tu duro trabajo y perseverancia. Y una de las cosas que me llamó la atención es que dice no puedes soportar a los malvados y sigue diciendo después, has perseverado y sufrido sin desanimarte. Si hay dos palabras que me marcaron en la vida y en mi etapa de estudiante fue perseverancia, perseverar, permanecer. A los que son de Neuquén creo que los tengo cansados con esta palabra, porque saben cuál es la otra palabra que viene de estas dos que marcaron mi vida. Y la perseverancia es algo que hizo que uno pudiera llegar al objetivo, que era poder tener un título para poder ser una herramienta de bendición al prójimo. Y la perseverancia es algo que se da en el tiempo. Y el duro trabajo. Y cuando el apóstol está utilizando el verbo en griego, está hablando de un verbo que dice, este duro trabajo es el verbo kopos,
que habla de sudar hasta el máximo, a entregar hasta la última reserva de energías que tenga por el trabajo que tengas que hacer. Ese es el término que utiliza el apóstol Juan cuando habla en griego y escribe acerca de este término, que es obra, que es trabajo, y es lo que han hecho los efesios. Han dado hasta la última gota de sudor de sus vidas en pos de poder llevar el Evangelio. Y han perseverado. Dice la palabra que no has podido soportar a los que son malvados. Y lo que me llamó la atención, vuelvo a reiterar, es que has perseverado y sufrido sin desanimarte. Podemos ser perseverantes y podemos ser sufridos, pero después nos cae un decaimiento, un desánimo. Y la virtud que tenía esta ciudad es que habían sido perseverantes, habían sido gente sufrida, pero que no se desanimaron. Ya hablé que aborrecen las obras de los nicolaitas y que había probado quiénes eran o quiénes no eran los apóstoles. Normalmente en esa época, y vemos que también algunos de los apóstoles dice, el que no trabaja, que no coma. En este tiempo en que vemos que a través de la pandemia también han caído millones de trabajos en todo el mundo, muchas empresas han cerrado, pero esa es una circunstancia a través de la pandemia. Pero hay otra que es relacionada al modo de vida, que uno puede decir, tengo un plan, tengo un subsidio, entonces no necesito trabajar. Y era muy común ver a gente palabrera que tenía muy buena palabrería para decir que eran apóstoles o que eran personas cristianas y que vivían de arriba, digamos, de la caridad de la gente. Entonces, pasado un tiempo, se iban a otra localidad, se iban a otra ciudad y así vivían de la caridad de la gente, porque no les gustaba trabajar, solamente sabían hablar muy bien y de esa manera engatusar al oyente. Por eso allí el apóstol está hablando que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, han sido falsos apóstoles. En este tiempo puede pasar lo mismo, no solamente con apóstoles, sino con personas que dicen tener un ministerio y que al final solamente llevan agua, como decimos, para su fuente, agua para su estanque. Vemos en este lapso de tiempo lo que ha sido a favor, pero también el Señor les está recriminando algo y dice, tengo en contra tuyo que has abandonado tu primer amor. Y uno puede recordar el primer amor o el amor de la adolescencia, lo que uno hubiese hecho capaz por ese primer amor. Y también cuando uno se ha casado y ha transcurrido los primeros tiempos, lo que decimos en la luna de miel, pero que son quizás algunos meses o años en los que uno está transcurriendo este tiempo de conocimiento, este tiempo de entrega. Dice la palabra, has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Porque en este tiempo de abandonar el primer amor, ese fuego que cuando uno conoció al Señor, invertía tiempo, invertía dinero, horas y horas, y después eso ha quedado quizás en el olvido, por eso el Señor le dice, recuerda de dónde has caído. En algún momento eso se diluyó, en algún momento de la vida eso se apagó, por eso se apagó el fuego del primer amor, hablando a nivel espiritual. En el transcurso de mis años de pastoreo, he encontrado a personas que han tenido una experiencia maravillosa con el Señor. Y algunos hasta me han dicho, pastor,
yo nunca me voy a ir de esta congregación. Pastor, yo encontré a Cristo en este lugar y no me voy a ir fuera de los caminos del Señor. Y lastimosamente quiero decirte que muchas de esas personas que han dicho eso, al poco tiempo, a los pocos meses, han abandonado la fe. Han dejado de congregarse. Quizás otros en el transcurso de los años han vuelto quizás a otra denominación, a otra congregación. Pero en su momento estaban tan eufóricos con esto que habían conocido del primer amor en el Señor, que largaron estas promesas. Pastor, usted me va a tener que echar. No fue necesidad que sucediera eso, porque en algún momento han caído, como dice acá, recuerda de dónde has caído. ¿Y qué es lo que nos puede hacer caer? A veces las cuestiones económicas, por falta o porque nos abunda el dinero. ¿Sí? A veces la abundancia del dinero hace que dejemos las cosas espirituales. A veces, por falta de las provisiones, le echamos la culpa al Señor a veces de nuestras propias malas decisiones y abandonamos al Señor. Entonces podemos tener mucho, podemos tener poco, pero en algún momento nos alejamos de la esencia que es el Evangelio. Pero ahí dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. No nos podemos arrepentir de algo que no sabemos que tengamos que arrepentirnos. Tenemos que saber cuál fue el punto de inflexión en nuestra vida, o si íbamos allí cuesta arriba y después hubo un punto de inflexión donde pega la curva y allí entramos en decadencia. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Cuando nos arrepentimos, entonces ya no hay curva de inflexión, ya podemos seguir en este ascenso hacia un nivel espiritual superior. Arrepiéntete y dice algo más. Haz las obras del principio. Y esto está relacionado a volver al primer amor a nivel espiritual. Y allí hay un corolario, termina diciendo, como cada frase para cada iglesia, el que salga vencedor, el que haya superado todas estas instancias en la vida, le daré derecho de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Qué tremendo privilegio poder comer del árbol que está en medio del paraíso. Quizás sea ese árbol que en el principio le fue vedado a Adán y Eva, pero no sé si será ese o no, no indagué, pero sí, qué privilegio va a ser poder estar en la presencia del Señor, sabiendo que uno se ha arrepentido, ha hecho las obras que correspondían, y más en este tiempo de cuarentena tan larga que venimos transitando, y más que cuarentena podemos decir en el transcurso de esta pandemia, que quiero decirte algo más, no es algo que quizás se vaya a solucionar con alguna vacuna, y como han dicho algunos científicos, esto va a quedar a lo largo de los años, y la recuperación de la sociedad a nivel mundial va a durar algún tiempo. Sabemos que la venida del Señor está cerca, no sabemos cuándo, pero sí que tenemos que estar preparados. Como escuché hace unos días, hay muchos que hablan del anticristo, predican del anticristo, cuando tenemos que estar predicando de Cristo, porque si no estamos dando un mensaje equivocado o un mensaje incompleto. Yo sé que está el anticristo desde la ONU, desde las organizaciones a nivel mundial, hablan de un nuevo orden mundial, pero eso no tiene que dejar de enfocar nuestra mirada en la palabra de Dios, de ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos que nuestros padres quizás vivieron otras realidades, quizás algunos pasaron la Primera Guerra Mundial, que ya son más de 100 años. Mi papá transcurrió la Primera Guerra Mundial
Para la Segunda Guerra Mundial ya mis padres estaban en Argentina, pero mi mamá fue una sobreviviente del Holodomor, que es la hambruna que pasó Ucrania y que murieron más de 8 a 10 millones de ucranianos de hambre, siendo ellos los que estaban generando el producto agrícola. Mi mamá fue una sobreviviente de esa tragedia. Como también quizás muchos de nuestros antepasados, sean de los que son nativos como de los que vinieron de Europa o de Asia o de otros lugares, y han pasado momentos difíciles. Pero como hijos de inmigrantes, sabemos que está en el esfuerzo, en la perseverancia, en el trabajo constante y diario para poder vencer las circunstancias y llegar a los objetivos y a las metas. Y a nivel espiritual es similar. Sin duda es que el enemigo nos ha puesto trabas para reunirnos. De a poco se van abriendo. Pero creo que en este tiempo de pandemia hay una iglesia que se ha tenido que reformular en el funcionamiento. Quizás estaba todo concentrado en el templo, pero ahora se tiene que estar concentrando en los hogares. Y este es un tiempo de reflexión para saber de que la palabra de Dios también la podemos estar leyendo en casa, con la familia, con quizás amigos que nos visiten, poder charlar de las cosas espirituales. Así que te animo a que juntos podamos estar llegando quizás al final de esta etapa. No sabemos los meses que vendrán, cómo seguiremos con las puertas del templo abiertas, cuántos días, cuántas horas, pero sí tenemos la palabra de Dios en nuestra casa, la podemos tener en nuestro celular, en los móviles, y la tenemos al alcance de la mano. Y lo importante es dedicarle tiempo a poder escudriñar, a poder estudiar la palabra de Dios, para que seamos entendidos en los tiempos como los hijos de Isacar, como dice la palabra de Dios, que eran entendidos en los tiempos. Te invito a que juntos podamos estar cerrando este momento y oremos al Señor para que, así como lo que la iglesia de Éfeso tenía cosas a favor y algunas otras que tenía que arrepentirse, volver a ese primer amor, quizás también en nuestras vidas y en nuestros hogares tengamos que actuar de la misma manera. Y te invito a que sigas profundizando en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis y que puedas ver el mensaje a cada una de estas iglesias, porque es un mensaje que sigue siendo actual. Oramos. Amado Padre Celestial, una vez más en tu presencia te damos gracias por la posibilidad de tener la Biblia abierta en nuestros hogares. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo y oyendo este video. Y que sea tu gracia que esté siendo revelada a cada persona y a cada familia. Que podamos, así como compartíamos de la iglesia de Éfeso, ser entendidos en la perseverancia, en la constancia, y que quizás si hemos abandonado ese primer amor, ese fuego que hemos tenido por tu obra en algún momento, arrepintiéndonos, podamos volver a hacer esas obras. Gracias, Padre, porque sé que tu iglesia sigue trabajando más allá de que hayan estado cerradas las puertas del templo, y que nos vamos a encontrar con personas que han tomado una decisión por Cristo. Y yo en esta hora te pido por el Festival de Luis Palau, este evento evangelístico que vamos a tener este sábado 21 de noviembre, en el cual a través del canal de televisión va a ser transmitida tu palabra, va a haber música, eventos que van a significar para muchos un cambio de vida, pasar de la muerte a la vida espiritual. Señor, yo bendigo a aquellas personas que en este tiempo se están comprometiendo a poder ser transmisores de este evento. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén y amén.
Luego vamos a poner el número de celular de la iglesia para que te puedas comunicar por WhatsApp para poder participar del culto el domingo. El Señor te bendice.